Bueno, de todo lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores, aquí lo importante o lo relevante es ver cómo nosotros vamos a utilizar estos conceptos o cómo de qué me va a servir estadística descriptiva o en el caso de la inferencial. Para nosotros, bueno, pues aquí está el cuadro general en el cual nosotros, cuando tenemos una investigación cuantitativa, sí o sí tenemos que utilizar la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva también la podemos utilizar para investigaciones cualitativas. Lo único diferente es que no podemos mencionar porcentajes, podemos mencionar la mayoría, la mitad de nuestra muestra o menos de la mitad de nuestra muestra, o sea, dependiendo qué datos nos da de forma numérica, expresarlo de otra manera que no sea numérica, ¿ok? Y eso es pues parte del análisis que se realiza. Tenemos escalas de medidas, que es la nominal, la ordinal, intervalo y razón, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Tenemos representaciones gráficas. Las representaciones gráficas nos ayudan muchísimo en el análisis de los resultados. Ya cuando nosotros capturamos todos los datos que recabamos al momento de aplicar nuestros instrumentos de investigación, pues el expresarlo no solamente de manera numérica, sino también gráfica, pues nos ayuda a nosotros a tener a lo mejor una facilidad de interpretación de esas gráficas y poder realizar el análisis de resultados mucho más sencillo. Hay quienes se les facilita más verlo nada más estructurado y con eso lo pueden realizar. Sin embargo, bueno, pues tenemos la representación gráfica, que es otra de los apoyos visuales que nos pueden facilitar este apartado de análisis. Y bueno, tenemos distribuciones de frecuencia, histogramas, gráficas de barras, polígonos de frecuencia, distribución normal y pues las distribuciones asimétricas. Dentro de las medidas o en estadística manejamos tres tipos de medidas: las medidas de tendencia central, las de dispersión y las de posición. Para estadística descriptiva, tenemos las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Son medidas muy sencillas, pero que a nosotros nos ayudan muchísimo para poder identificar nuestros datos, el comportamiento de nuestros datos, ¿ok? Cuando nosotros tenemos las medidas de dispersión, es aquí en el punto de variabilidad, es decir, qué tan alejados o qué tan cercanos están nuestros datos de la media. Y bueno, pues estas medidas de dispersión son el rango, la desviación típica o estándar y el diagrama de caja y puntuaciones típicas. Diagrama de caja, Excel te lo puede realizar como gráficamente, pero sí es muy importante nosotros conocer básicamente cómo determinar ese diagrama de caja. A veces no alcanzamos a verlo, pero sí es importante tener el concepto para que se nos facilite un poquito más el poder nosotros analizar cómo, cómo nos dieron esos resultados y si realmente se cumple o no la hipótesis en cuestión de enfoques cuantitativos o si no se cumple. ¿Okay? Y la relación es la que se refiere a diagramas de dispersión, coeficiente de correlación y la matriz de correlación. Entonces, esto en sí es todo lo que engloba estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística? Más grande. Las estadísticas son métodos de organizar y analizar datos cuantitativos. No necesariamente datos cuantitativos. Sí podemos establecer categorías, solamente que tenemos que darle o asignarle una numeración para nosotros poder realizar su análisis, pero también podemos establecer categorías. Y bueno, y actualizar datos, estos métodos son herramientas diseñadas para ayudar al investigador a organizar e interpretar
los números derivados de la medición de un rasgo o variable. Si nosotros tenemos una investigación cuantitativa, pues todos los datos que vamos a recolectar van a ser numéricos y bueno, podemos establecer toda esta organización a través de pues una tabla de frecuencias y después determinar cada una de las variables, bueno, de las medidas que acabo de mencionar, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. ¿Ok? La estadística es un lenguaje internacional que solo maneja números. La estadística y números no se interpretan a sí mismos y el significado de la estadística se deriva del diseño de investigación. Y por supuesto, el empleo inadecuado de la estadística invalida la investigación, pero la interpretación de los resultados estadísticos depende de un diseño muy cuidadoso de realización del estudio y esto depende principalmente en gran medida de la producción de los datos cuantitativos de alta calidad. Es decir, si nuestros instrumentos están validados, los aplicamos y obtenemos nosotros los datos y esos datos tienen validez, ya están dentro de, independientemente si es muestra representativa o no, nosotros podemos realmente establecer un análisis de resultados confiable y qué es lo que buscamos, ¿no? Por eso la importancia de que nuestros instrumentos estén validados y que sí aborden las variables de nuestro tema de investigación o del título de nuestra investigación. La clasificación de la estadística está de esta manera. Tenemos la estadística descriptiva, que son métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. Y tenemos la estadística inferencial, que son métodos utilizados para saber algo acerca de una población basándose en una muestra. Por eso les mencionaba, las investigaciones cualitativas pueden utilizar la estadística descriptiva porque solamente los datos que ustedes van a analizar los van a organizar y los van a distribuir de manera que sea mucho más sencillo para ustedes llegar a ese análisis o llevar a cabo ese análisis. Pero en el caso de las cuantitativas, pues ya nos vamos hasta la inferencial. ¿Por qué? Porque con la estadística inferencial nosotros vamos a poder definir si se cumple o no nuestra hipótesis, si realmente contesté la pregunta de investigación, si se logró el objetivo general, en general, pues toda nuestra investigación. Entonces, por eso es importante. Y me gusta ponerlo así porque se entiende mucho mejor cada una de los tipos de estadística. En la estadística descriptiva, transforma un conjunto de números u observaciones en índices que describen o caracterizan los datos. La estadística descriptiva, también conocida o llamada como estadística de resumen, se usa para resumir, organizar y reducir grandes cantidades de observaciones, frecuentemente la reducción de como resultado de un rango de números que derivan de fórmulas matemáticas para representar todas las observaciones sobre cada grupo de interés. Es decir, nosotros establecemos pues, la principal herramienta o la primera herramienta de la estadística es la tabla de frecuencias. Ahí nosotros podemos ver, primero, si tengo una gran variabilidad en los datos o si se reduce a pocos datos. Entonces ahí tenemos datos agrupados o datos no agrupados, dependiendo, para poderlo identificar, pues necesito tener la base de datos y con base a eso, pues yo puedo definir si son datos, perdón, son datos agrupados o datos no agrupados. Entonces, desde ahí empieza. Y después vamos definiendo la frecuencia con la que ocurre cada suceso. Establecemos hasta la frecuencia porcentual y eso los porcentajes nos ayudan muchísimo en el análisis. Entonces, la tabla de frecuencias nos da un panorama amplio de todos los datos que fueron recolectados y que me va a facilitar un poco más el análisis de los mismos.
En el caso de la estadística inferencial, pues se emplea para hacer deducciones o predicciones sobre la similitud de una muestra con la población de lo que se ha extraído la muestra. Es decir, nosotros utilizamos este tipo de estadística para establecer, no sé, a lo mejor con los resultados obtenidos, ya después del análisis, llegamos a la conclusión de que los niños de preescolar aprenden, o más bien desarrollan habilidades cognitivas, vamos a ponerlo así, a través del uso de la tecnología o a través de los videos, no sé, cualquiera de los puntos que estén ahí. ¿Por qué lo puedo predecir o por qué lo puedo decir? Porque ya ahí lo estoy viendo, lo estoy observando, ya tengo ese análisis y gráficamente eso es lo que me muestra. Entonces ahí lo puedo deducir al momento de la interpretación de todo lo que acabo de mencionar. Por eso, en cuestión de predicciones, pues es ya más con la experiencia, al momento en que graficas los datos que ya recolectaste, pues puedes decir, con base a la experiencia de que ya lo visualizaste, pues ya puede ser mucho más fácil decir, pues si yo aplico esa estrategia, tengo un porcentaje alto de que los alumnos van a desarrollar este tipo de competencias, ¿sí? Tú lo puedes predecir sin haber aplicado la estrategia todavía. ¿Por qué? Porque ya tienes un previo y ya también se realizó un análisis y al momento de establecerlo y de verlo, pues ya dices, no necesito aplicarla, ya sé que sí va a funcionar, ¿no? Es como un ejemplo. Claro que se utiliza de diferentes maneras, pero sí, o sea, pues, no necesariamente lo sabes al ver la gráfica, sino más bien necesitas eh, cierta agilidad dentro de haber utilizado en varias ocasiones la estadística inferencial. ¿Ok? La estadística inferencial se emplea con mucha frecuencia para presentar datos, puesto que muchas cuestiones de investigación requieren la estimación de las características de la población a compartir de una muestra disponible de sujetos o comportamientos, que es lo que en realidad estamos haciendo y con el trabajo de campo pues obtenemos esos datos. ¿Qué me quiere seguir? Muy bien. Creo que me pasé. Bueno, de las medidas que habíamos mencionado está la nominal, que es el primer y más rudimentario nivel de medida, el cual, pues ya lo mencioné, si viene nominal, categórico o clasificatorio. La palabra nominal implica nombre, que describe lo que consigue esta escala, es una denominación de categorías de gente mutuamente excluyentes, sucesos u otros fenómenos. Ejemplos comunes de niveles nominales, pues incluyen la clasificación sobre la base de color de ojos, género, afiliación política y tipo de grupo de lectura. Los grupos reciben un nombre para poder ser diferenciados y por esto no supone ningún orden. Un grupo no va antes o después de otro y no hay indicación de la manera en que los grupos difieren unos de otros. Tenemos que los datos nominales dan como resultado variables categóricas y los resultados se presentan con frecuencia en cada categoría. Los investigadores a menudo asignan cifras a los distintos grupos. Por ejemplo, un sí es igual a 1, un no es igual a 2, quizás es 3, pero esto es solo para una codificación apropiada para el análisis de datos. Lo que les mencionaba, podemos nosotros tener categorías, es decir, que nuestra investigación no es edades, no es total de productos vendidos, que son valores numéricos. Tal vez es categorías como los factores. Estamos con efectos, por ejemplo, efectos generados en los niños a través del uso de la tecnología, pues puede ser que esos efectos que ustedes investigaron, ahí los van determinando. ¿Algún ejemplo de cuáles serían estos efectos?
con el uso de la tecnología. A lo mejor falta de creatividad, agilidad mental, no sé. Vamos a poner esos como ejemplos. En sí no es un valor numérico, son categorías. Yo voy a poner, bueno, todos aquellos que contesten agilidad mental, lo voy a poner como 1, y aquellos que contesten falta de creatividad, lo voy a poner como 2. Y así definimos cada uno de nuestros efectos o factores. Y bueno, pues lo vamos categorizando. Al momento de poner la categoría, pues yo puedo extraer. ¿Cuántos me contestaron falta de creatividad? 50. ¿Cuántos me contestaron que era esto? 20. Y ya nosotros ahí vamos contabilizando y utilizando la estadística. Entonces, por eso se puede utilizar principalmente en cuantitativas, pero cualitativas no se queda atrás, también se puede utilizar. En el caso de la ordinal, pues es el segundo tipo de escala de medida y se denomina ordinal. Y como su propio nombre lo dice, la medición de este tipo asume que las categorías de la variable teórica pueden ser ordenadas por rango desde el mayor hasta el menor. De esta forma, cada valor puede relacionarse con los demás como igual a, mayor que o menor que. Cuando nosotros queremos redactar, esto nos ayuda muchísimo. En otras palabras, pues hay un orden inherente de las categorías. Por ejemplo, de medición ordinal, pues es la clasificación de los miembros de una clase a través de la media de sus puntuaciones, la clasificación de las ideas desde la más importante hasta la menos importante y el uso de rangos percentiles en las tesis de rendimiento. Perdón, en los test de rendimiento. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, que vamos a valorar el desempeño académico, pues tenemos un previo, aplicamos estrategia y luego vamos a tener otros resultados. Tal vez se puede mantener el mismo desempeño académico o puede mejorar o puede empeorar. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos el orden de cómo nosotros aplicamos diferentes test y pues ahí vemos esas categorías, cómo las voy a evaluar para poder definir si contesta esto, va de enfocado a una mejora del desempeño académico, pero si contesta esto, puede ir a no ser el desempeño académico idóneo o que puede disminuir su desempeño académico. Entonces, ahí es donde lo vamos estableciendo y lo vamos viendo y relacionando para poder generar nosotros un criterio y de ahí definir nuestro análisis de resultados. En el caso del intervalo, con esto yo creo que me voy a quedar. Bueno, es que me falta intervalo y también me falta razón. Así que, bueno, pues menciono intervalo a partir de la próxima semana para ya continuar con cada uno y no dejarlo así a grandes rasgos. Repito nuevamente ordinal y nominal en rápido y luego ya continúo con intervalo y razón. Muy bien. Dudas, que me ganó el tiempo. Dudas, comentarios. Sin comentarios, maestra. Ok, bueno, creo que en el chat se estaban poniendo ustedes de acuerdo para pasaron sus teléfonos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces les agradezco mucho que se hayan conectado a esta sesión. Como siempre, un gusto estar con ustedes, una sesión más. Cualquier duda que tengan, pues ahí estoy para apoyarles a través de los mensajes de la plataforma. Y bueno, pues que tengan una excelente noche. Cuídense mucho.
Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, buenas noches, que descansen. Maestra. Igualmente, Gracias a maestra. ustedes. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Descanse, maestra, gracias. Gracias igualmente. Cuídate mucho. Gracias, maestra. Gracias a ti. Que descanses. Buenas noches. Le envío ahí un mensajito privado de lo que le pregunté por el teléfono. Ok, Mensaje. perfecto. Muy bien. Excelente. Yo te lo contesto.